En Mateo y Marcos van a un lugar llamado Getsemaní en griego, un pequeño jardín de olivos. En el Evangelio de Juan, él directamente lo llama jardín. En este jardín, Jesús se enfrenta a su prueba final. Y es aquí donde se usa esa palabra. Dice que está entrando en la prueba. Soy John de Proyecto Biblia, y hoy tenemos nuestra última conversación sobre el tema de los árboles en la Biblia. Esta conversación comenzó en un jardín con Adán y Eva rodeados de árboles. El árbol de la vida y también un árbol de prueba, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Comenzamos este episodio con el nuevo Adán, y está en un nuevo jardín frente a una elección. ¿Harás lo que parece sabio a tus propios ojos, que es tomar del árbol que tú, en tu propia sabiduría, crees que te dará vida? ¿O tomarás de este árbol, que es la vida verdadera, pero que en los patrones de diseño posteriores da un poco de miedo, porque significa que podrías morir? En este macro tema del árbol, él está mirando a todas estas personas que han fallado en sus propias pruebas individuales y colectivas, creando la muerte en el mundo. Así que él se entregará a la muerte a propósito. El jardín del Getsemaní es una bella imagen. Jesús, el nuevo Adán, parado ante su propia prueba. Elige lo que nosotros no hemos podido elegir, seguir perfectamente la voluntad del Padre. Y su elección cambió la historia. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. El simbolismo de los árboles. El simbolismo de los árboles. Sí, en la narración bíblica. Los árboles son una puerta de entrada a algunos de los temas más importantes que unen la historia bíblica. Es genial. Ha sido genial. Sí. Ha sido una conversación muy entretenida. Sí, estamos en la parte de nuestra conversación sobre Jesús. Sí. Estamos en... Esta será la última, la última parada. Exacto, sí. Hasta donde sabemos, esta será la última parte de nuestra conversación. Bueno, desde el primer episodio de esta conversación hasta el último, fuimos de las páginas 1 y 2 del Génesis a las páginas 21 y 22 del Apocalipsis. Sí. Del jardín montaña templo a la nueva Jerusalén, Edén, jardín montaña de la nueva creación. Sí, y el árbol de la vida está allí. Sí, y el árbol de la vida está allí. De alguna manera, un único árbol a ambos lados del río al mismo tiempo. No te pregunté por qué eso es importante. Antes que nada, esa imagen es simplemente extraña, ¿no? Es una imagen extraña, sí. Un árbol en dos lados de un río. Sí, correcto, sí. Mi intuición es que también hay algo sobre de un lado y del otro. El lenguaje en griego como que separa ambos. El árbol de un lado y del otro lado estaba el árbol. Hay dos lados. Y eso es importante. Sí, a los dos lados de las aguas. ¿Crees que tiene que ver con Israel y las naciones? No. La imagen de las aguas que tienen un lado y luego otro es un motivo clave introducido en Éxodo, el paso a través del mar. Las aguas de un... Dos muros de agua. Las aguas de un lado y luego del otro, sí. Y después la liberación, el motivo de la salvación o liberación que ocurre... A través de las aguas. En el lugar estrecho. Un lado o el otro. O el peligro a la derecha o a la izquierda, o las aguas a la derecha o a la izquierda. Claro. Es un tema recurrente y sucede en muchos lugares en la Torá y los profetas. Así que eso es lo primero que me vino a la mente, que estamos evocando las aguas del Éxodo, solo que ahora han sido canalizadas para convertirse en las aguas de vida. Así que no hay peligro a cada lado de las aguas, sino vida. Vida divina en el árbol de la vida. Pero eso es una conjetura sobre la marcha, así que querría investigarlo más a fondo. En cualquier caso, al final de la historia de la Biblia, el árbol de la vida está allí. Ahí está, sí. En la nueva tierra Edén, Jerusalén, recreada. Correcto, sí. Y los humanos gobernando por los siglos de los siglos. Amén. Eso, sí. Veamos. Hay 12 tipos de fruto. Así que ese es, el número de la familia del pacto de Abraham, un número icónico, pero está dando fruto para... cada mes, 12 meses. Pero las hojas del árbol son para la sanidad de todas las naciones. Así que esa es una imagen de, a través de la familia de Abraham, los 12, se extiende en el árbol de la vida la bendición del Edén para todas las naciones. Bien.
Ahí lo tienes. Los dos árboles del Edén, que estaban entrelazados, representaban la elección de si recibiremos el regalo de la propia vida divina de Dios o si elegiremos tomar para nosotros un tipo de vida inferior, es decir, nuestro propio conocimiento de lo bueno y lo malo. Y una vez que los humanos toman la decisión equivocada, pierden el regalo y comienzan una cadena de consecuencias desastrosas que resultan en todo el dolor, la muerte y el mal de nuestro mundo. Y así, la historia bíblica sigue repitiendo estos ciclos temáticos de la descendencia de Adán y Eva, enfrentando nuevos momentos de elección y tratando de lidiar con las consecuencias del mal en árboles sobre lugares altos. Ok, bien. Hicimos eso con Noé, Abraham, Moisés, David, Sí. y luego el libro de Isaías con la nueva descendencia mesiánica que Dios hará brotar de la nueva Jerusalén. Y entonces Jesús entra en escena diciendo, sí, ese soy yo. Dios está haciendo crecer al nuevo pueblo del Jardín del Edén a partir de la familia de Abraham. Y lo está haciendo a través de mi palabra, mi anuncio del reino de los cielos que está echando raíces en la tierra. Y entonces lo que hicimos fue analizar las parábolas de Jesús y cómo todo ese simbolismo del jardín podría ser simplemente, bueno, ya sabes, Jesús se crió en el campo. Claro, él ve cómo crecen las cosas y piensa, oh, qué interesante. Sí, pero si te crías en el campo y has crecido leyendo la literatura bíblica, cuando empiezas a hablar del nuevo reino celestial de Dios y de la creación naciendo y brotando aquí, vas a recurrir a todo este motivo del simbolismo del Edén. Porque Jesús era un nerd de la Biblia. Sí, lo era. Ok, en el último episodio hablamos mucho de las parábolas y anoche, después de nuestra última charla, se me ocurrió una nueva. Al final hablábamos de cómo Mateo, que es el que más estábamos usando, nos presenta 5 grandes bloques de las enseñanzas de Jesús. Jesús es el nuevo Moisés, un maestro de la Torá. Ah, bien. Así que nos ha dado 5 grandes bloques. ¿Como los 5 libros de la Torá? Como los 5 libros de la Torá, sí. Ok. Los 2 primeros bloques son el Sermón del Monte. Bien. Y el Sermón del Monte se introduce con una pequeña introducción narrativa que dice, y Jesús recorría enseñando y proclamando la buena nueva del reino. Y luego sube al lugar alto y empieza a enseñar. Y entonces piensas, esa es la exposición de la buena nueva del reino. Después, esto genera todo tipo de respuestas contrapuestas. A algunas personas no les agrada, otras lo adoran. Y para explicar la variedad de respuestas, ofrece el segundo bloque de enseñanza, que son las parábolas de Mateo 13. Así que, en cierto modo, esos 2 bloques están conectados. Claro. Entonces, cuando Jesús explica los tipos de personas del nuevo reino de Dios que está creando a su alrededor, recuerda que una de las frases del Sermón del Monte es, sabrán que alguien es uno de mis discípulos del reino por su fruto. Ah, cierto. Sí. Sí, los conocerán. Un árbol malo no produce buen fruto. Sí. Un árbol bueno no produce mal fruto. No. Los conocerán por sus frutos. Los conocerán por sus frutos. De nuevo, ya sabes, si te creaste junto a un huerto, tu mente va a pensar de esa manera. Pero luego piénsalo a la luz de esta narración bíblica. Del jardín salieron diferentes tipos de personas. Hay distintas maneras de responder al regalo que Dios ofrece. ¿Y con el jardín te refieres a la tierra prometida en este caso? ¿Es de eso de lo que hablas? Bueno, principalmente solo estoy pensando, Jesús, en otras de sus parábolas, va a hablar de que Dios quiere cultivar nuevos tipos de seres humanos. Ok, ¿cierto? Que produzcan. Como, piensa en la parábola del sembrador en el campo. Cierto. O en la parábola del trigo y la cizaña. Así que, en cierto modo, es una variación de ese tema de que Dios quiere cultivar nuevos tipos de personas, y a la gente de Jesús la conocerás por sus vidas y el fruto que sus vidas producen. Lo que sus vidas producen. Sí, y luego lees el resto del Sermón del Monte y aprendes lo que es. Es la pacificación, el perdón, es la generosidad, es una vida de devoción y oración, y este tipo de cosas. Sí. Al tipo de persona del Sermón del Monte, Jesús lo llama buen fruto. Y luego leo las parábolas sobre cómo la palabra de Dios está ahí fuera tratando de cultivar nuevos seres humanos a través de Jesús. Que producen fruto. Que producen frutos. En fin, eso se me acaba de ocurrir mientras hablábamos. Sí. Un aspecto central de todo este tema de los árboles es que existe un árbol de la vida. Y aunque esta idea de un árbol de la vida era una imagen común en la cultura antigua,
como un regalo de los dioses. Ujú. En las escrituras hebreas, en la imaginación hebrea, el árbol de la vida estaba en el centro del jardín, que es el lugar santísimo, Sí. el lugar donde Dios mismo habita. Correcto. Así que comer del árbol de la vida en la Biblia es un símbolo, Mm. una imagen de comunión con Dios. Sí, de volverse, sí, uno con Él. Y la comunión con Dios no es solo para tener buenos sentimientos. Claro, es una experiencia muy personal, pero... No es un escape al nirvana en la imaginación bíblica. No, tiene un propósito en el plan de Dios, claro. Sí, el propósito era gobernar con Dios sobre la creación. Ujú. ¿Y cómo gobiernas? Bueno, necesitas hacerlo en comunión con Dios. Ujú. Y cuando lo haces, realmente tienes vida eterna. Llegas a hacerlo de una manera que no se desvanece, que no termina. Eso, sí. Bueno, participa de la propia vida eterna de Dios. Para ser una imagen de Dios, una de las formas más plenas en que podían representarlo es reflejar su inmortalidad. Sí. Lo cual es un concepto tan extraño. Pensar en vivir para siempre. Ujú. Obviamente los humanos a lo largo del tiempo han pensado en eso de diferentes maneras. Sí, seguro. La forma en que yo pensaba en ello, habiendo crecido en un hogar cristiano, Ujú. era en una especie de otro mundo, celestial, tal vez algo así como incorpóreo, simplemente otra cosa. Claro, sí. Pero pensar en vivir como un humano para siempre, gobernando la tierra, eso es... Oh, bueno, y de nuevo, en lo bíblico, en esa imaginación infantil, solo te equivocas a medias. Sí, Porque sea lo que sea una creación nueva y renovada que tiene al Jesús resucitado como su prototipo, ese es un modo físico diferente de aquel en el que tú y yo existimos. claro, requiere algún tipo de metamorfosis. Correcto. Y esa es la otra cosa de la que hemos hablado sobre el árbol de la vida, que sí te cambia. Te cambia, sí, así es. Están todas estas historias sobre cómo cuando Moisés se acerca al árbol sagrado en la presencia de Dios en el monte Sinaí, empieza a resplandecer Sí. y la gente le tiene miedo. Se convierte en una imagen de la gloria divina. Sí. Y por eso la gente le tiene miedo, igual que él le temía al árbol. Sí, de hecho, en nuestra condición, da un poco de miedo entrar en contacto con un poder que podría transformarte. Claro, sí. Y eso también lo vemos en Isaías. Oh, piensa en... perdón, un segundo. Nos hacemos una idea o tenemos un atisbo de esto cuando conocemos a alguien a quien nunca hemos visto, pero de quien lo sabemos todo, ¿cierto? Así es como funciona la cultura de las celebridades. Es verdad, sí. Ciertas personas son elevadas en nuestra imaginación como extremadamente esto o aquello. Dioses con D minúscula. Sí, y adquieren una cualidad casi divina que cuando los conocemos nos quedamos asombrados. Sí. Y por supuesto, tú... Y tímidos. Sí. Totalmente, sí. Y por supuesto, si estuviéramos, no sé, casados con esa persona o compartiéramos una casa con ellos... Uno diría, eres una persona normal y corriente. Sí, eso desaparecería como en una semana. Y esa es una experiencia humana universal. Saber de alguien antes de conocerlo en persona. ¿No te parece? Es un poco... Estamos... Ayúdame a entender la conexión con lo de... Los seres humanos tienen la capacidad de ser realmente asombrosos. Sí. Y creo que experimentamos un atisbo de una humanidad glorificada, ya sea en formas buenas o distorsionadas de la fama. Bien. Es solo una analogía. Bien, sí. Pero es significativo. Un ser humano exaltado. Un ser humano exaltado, sí. Perdón, ibas a mencionar a Isaías, pero se me acababa de ocurrir esto. Piensa en Moisés, a quien la gente le tiene miedo. Sí. Y ha estado con ellos todo el tiempo, pero ahora ha tenido esta experiencia que lo marca. Y la gente siente asombro por él cuando lo ve. Claro. En fin. Bueno, hay un factor de asombro, pero hay un verdadero terror Sí, cierto. que los personajes bíblicos experimentan en torno a este árbol. Sí, tal cual. Así que Moisés, cuando está en la zarza ardiente, tiene miedo. Cuando Isaías experimenta la sala del trono, está aterrorizado. Cree que va a morir. Sí. Y hablamos sobre esto. ¿Tuvieron miedo Adán y Eva cuando vieron el árbol de la vida? Bueno, ellos probablemente no, porque todo lo que sabían de Dios era que era bueno y no había razón para tener miedo. Pero probablemente había algo en ese árbol, más intenso de lo que suelo imaginar, que los consumiría a ellos al consumirlo. Perdón, ¿sabes qué? ¿En qué piensas? Sí, acabo de notar un pequeño detalle textual en Génesis 3 que nunca antes había visto. Pero lo que dijiste me hizo pensar en ello.
Qué extraño. No, amigo. Así es como funciona esta literatura. Hablas de ella, vuelves a leerla y dices, nunca me había fijado en eso. Sí. ¿Qué significa? Me hiciste pensar en el momento de miedo en el jardín después de que comieran del árbol. Claro. Recuerda que se nos dice que el árbol de la vida está en medio del jardín. Sí, el lugar santísimo, el epicentro de la presencia de Dios. La frase para eso es Betok Hagan. Así que el Etz Ahaim, el árbol de la vida, el Etz está Betok Hagan, en medio del jardín. Bien. Cuando Adán y Eva comen del árbol, capítulo 3, versículo 8, y oyeron la voz de Yahweh Elohim, el sonido, la voz o el sonido, oyeron el sonido de Yahweh Elohim, mithalek, paseándose. Esto podría ser positivo o negativo. ¿Oír el sonido de Dios paseándose? Bien. O sea, normalmente sería positivo. Oye, Dios está aquí. Dios está aquí, hora del paseo diario. Pero cuando el sonido de Yahweh se presenta ante los malvados, eso no suele ser bueno. ¿Recuerdas el Salmo 29? Trata de ¿el trueno? La voz de Dios como el trueno que destroza los bosques. Cierto. Ya sabes, te aterroriza. La voz. Bien, sí. Porque voz puede significar trueno. Exacto, sí. O sonido. Así que es la hora... El trueno del Señor apareció. La hora de la brisa del día. Bien. Todo esto está como cargado de un posible doble sentido. La hora de la brisa del día podría ser que hay una brisa agradable, Sí. o podría ser como el monte Sinaí. Se acerca una tormenta. El sonido de Yahweh está... Claro, sí, eso es, una tormenta. Así que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Betok Etz Hagan, en medio del árbol del jardín. Está en singular. Todas nuestras traducciones al español dicen entre los árboles del jardín. Sí. No dice Eso es lo que dice la NBLA. No dice eso. Dice en medio del árbol del jardín. ¿Qué árbol? Exactamente. Exacto. Claro. Pero ¿qué árbol está en medio? El árbol de la vida. Y ahora ellos están en medio del árbol. Así que es una inversión. Estaban sentados allí, junto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, que presumiblemente está justo al lado del árbol que está en medio del jardín. Nos gusta pensar que están entrelazados. Estaban entrelazados, sí. Toman del árbol equivocado y luego se esconden en medio del árbol del jardín. Bien, bien. En lugar de tomar del árbol de en medio del jardín, toman del árbol equivocado y luego se esconden en medio del árbol del jardín. Y luego Adán dice en el versículo 10, tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. ¿Dónde? En medio del árbol del jardín. Creo que sugiere que toda esta escena está ocurriendo justo alrededor del árbol de la vida. Interesante. Lo cual, una vez más, ¿dónde aparece Dios? ¿Dónde se presenta? Sí, claro. Bueno, más adelante, de hecho, está en el árbol mismo. Sí. Y es Adán quien le teme al árbol. Así que se esconde donde... en la presencia de Dios. Es lo que eso te hace pensar. Sí, intenta esconderse en la presencia de Yahweh en medio del árbol del jardín. Lo cual es ridículo. Es el epicentro de la presencia de Dios. Quizás entonces el árbol no daba miedo. Porque yo no me escondería en un lugar que me da miedo. Ya veo. Bueno, pero se vuelve aterrador. Mi único punto es que estaba muy cerca. No fueron a esconderse a otro lado. Cierto. Estaban justo ahí en la escena del crimen. No tuvieron tiempo. Bueno, estaban justo ahí, sí, en la escena del crimen. Y de repente el árbol de la vida y la presencia directa de Yahweh se vuelven aterradores. Y eso es lo que es aterrador para Moisés en el Sinaí. Lo que es aterrador para Isaías. Podrían estar escondiéndose en el árbol de lo bueno y lo malo. Es verdad, sí. Comieron y fue como, ¡oh, rápido! ¡Rápido! Sí. ¡Métete aquí! Claro, en fin. Tú hiciste un comentario, estabas dándole vueltas al tema del miedo y eso me hizo... Sí. Tenían miedo. Me hizo pensar en el hecho de que recordé que los árboles en los que se esconden no están en plural en hebreo. Es un solo árbol. Bien. Una vez que has comido del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo y has tomado esa autoridad para ti, el árbol de la vida y la presencia de Dios se convierten en algo a lo que temer. Sí, representa una amenaza para ti. Sí. Porque es una forma rival de vida eterna. O una forma rival de vida. Es una amenaza para lo que yo quiero. Lo que quiero es conocer lo bueno y lo malo. Ser sabio a mis propios ojos. Y es el verdadero poder y la verdadera vida. Sí. Y cuando te rebelas contra eso y aparece,
te van a poner en tu sitio. Sí, así es. Rebelión. O cuando estoy persiguiendo lo que yo creo que es bueno, otra forma de bueno no me parece buena. Me parece una amenaza o un rival. Entiendo, sí. Creo que sí, esa es la idea. Es un tipo de rebelión. Sí, tal cual. Desde el punto de vista de Dios. Desde mi punto de vista, solo estoy haciendo lo que es bueno a mis ojos. Claro, solo estoy tratando de que las cosas funcionen. Bien, entonces toda la cuestión es, ¿cómo volvemos al árbol de la vida? Y hay varias cosas. ¿Cómo volvemos al árbol de la vida? Eso es lo principal. Pero también, ¿cómo dejamos de comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo? Y luego, ¿qué se necesitará para que los humanos, que ahora estamos tan consumidos por nuestro propio sentido de lo bueno y lo malo que nos lleva a la violencia, cómo podrán esos humanos llegar al árbol de la vida? Porque Dios observa que si haces eso en el estado en que te encuentras, son malas noticias. Sí, así es. Si vas a comer del árbol de la vida y a vivir para siempre siendo este ser humano violento y retorcido, eso es una forma de infierno. Y por eso se necesita algún tipo de transformación. Sí. Pero también se necesita una forma de volver a entrar. Se necesita abrir un camino de regreso al árbol de la vida. Y el rastro que hemos dejado de toda la gente herida y muerta, por lo que la humanidad hace en nombre de sus propias definiciones de lo bueno y lo malo, de eso también hay que hacerse cargo. Cierto. Dios no va simplemente a hacer un gesto y decir, no pasa nada, los perdono. Tiene que haber algún tipo de justicia. La muerte que... Sí, la muerte que se ha creado en el mundo tiene que ser resuelta de alguna manera. Y normalmente eso implica que Dios entregue a las personas a su propia destrucción. Así que, si va a venir una semilla de la mujer, tendrá que ser mordido por la serpiente. Es decir... Sí, esa es la promesa que Dios hace. La promesa, sí. Dios promete que vendrá una semilla que sufrirá y morirá como mueren todos los humanos en su propia destrucción y autoengaño. Será mordido por la serpiente. Pero esta semilla, al ser mordida por la serpiente, en realidad la aplastará y la vencerá. Claro. De alguna forma paradójica. Y es ese enigma el que impulsa la tensión narrativa a lo largo de todas las escrituras hebreas. Y es ese potente enigma del que Jesús es consciente y que se ve a sí mismo cumpliendo. Tenemos el enigma y tenemos los árboles. Y estamos combinando estas dos ideas. Correcto, sí. Bien. Bueno, nosotros, más bien la Biblia, trata de estos dos árboles cósmicos y de esta idea de que alguien vendrá a expiar. Y a medida que avanzas en la historia, ves que esta idea de la expiación se manifiesta a través del sacrificio en un altar de algo inocente en nuestro lugar. Sí, siempre en relación con árboles en lugares altos. Claro. Pero la imagen coincide con la del Edén y los árboles en lugares altos porque usan madera para crear un altar y hacer el sacrificio en un lugar alto. Y también a menudo, en las escrituras hebreas, encuentras a un personaje que llega a un árbol en un lugar alto y una especie de Edén comienza a materializarse. Como que tienes la sensación de, va a haber un acceso de vuelta al Edén y al árbol de la vida. Eso, sí. Así que todas estas imágenes continúan. Y vamos a hablar de la higuera, ¿no? ¿Con Jesús? Entonces, el lugar alto por excelencia en la historia de las escrituras hebreas se convierte en Jerusalén. Jerusalén, sí, y en la historia de David. En la historia de David. Sí, de crucial importancia para entender la historia de Jesús. Bien, y Jerusalén se convierte entonces en esta oportunidad para crear el Edén. Sí. Y David sube la presencia de Dios en el Arca del Pacto a Jerusalén. Sí, a la cima de la colina. A la cima de la colina, orando, bailando, y todo iba a ser increíble. Y Dios le dice, voy a convertirte en esta gran familia, y a través de ti vendrá la descendencia. Bueno, David dice, quiero construirte una hermosa casa de cedros. Sí. Y Dios le responde, ¿sabes? No necesito una. Me encanta esta idea. Esta tienda que Moisés me ayudó a hacer es perfecta. Me siento a gusto con esta tienda. Sí. Nunca te pedí una casa. Estoy bien. ¿Qué tal esto? Yo te construiré una casa. Yo te construiré una casa a ti. Sí. Dios dice, David, levantaré de ti una semilla que construirá mi casa. Y estableceré su casa como un reino por los siglos de los siglos en la eterna Jerusalén, jardín, palacio, templo. Bien. Así que sabemos que la semilla va a lidiar con el mal y el pecado, la serpiente, y a sacrificarse, pero también a crear un reino. Crear un reino. Y Dios también dice, junto con esa semilla, esa descendencia real, voy a plantar a mi pueblo en esta nueva Jerusalén.
Entonces tienes un nuevo rey, un nuevo pueblo, habrá que lidiar con el pecado, todo eso. Sí. Y piensas, wow, no va a ser David, pero será alguien de su descendencia. Sí. Y bienvenido a los libros Primera y Segunda de Reyes, que te muestran que cada generación de la descendencia de David, casi, pero no del todo. Sí. El más destacado es Salomón, quien de hecho construye el templo. Sí. Y hemos hablado mucho de su historia. Sí, es un gran candidato. Ujú. O sea, Presentado como un nuevo Adán. él convierte a Israel en un lugar muy hermoso, productivo y abundante. Ujú, sí, cada israelita en sus días se sentaba bajo su propia vid e higuera. Sí, eso es lo que queremos. Tal cual. Así que tenemos un templo, pero luego lo arruina. Elige el árbol equivocado al final de su vida, que es tomar muchas esposas extranjeras y hacer alianzas políticas rindiendo lealtad a sus dioses. Y luego esos dioses consiguen sus propios pequeños pseudo-edenes. Sí, esos edenes al revés. En jardines, santuarios, montañas, idólatras por toda la tierra. Se les llama los lugares altos. Y así la historia de Primera y Segunda Reyes es la historia de cómo el potencial del nuevo Edén que David y Salomón intentaron crear terminan convirtiéndose en un falso Edén que debe sufrir su propia destrucción y exilio. Que es de lo que habla Isaías. ¿Qué es de lo que habla Isaías? Y es en esa parte de la historia en la que Jesús entra. Sí. Es decir, las secuelas, ya de siglos, de Israel viviendo las consecuencias del fracaso de la semilla de David. Han sido exiliados, ahora están en este estado extraño en el que parece que están regresando. Están de vuelta en la tierra. Están en la tierra, pero siguen ocupados por potencias extranjeras. Exacto, sí. Y entonces Jesús entra en escena con un mensaje. Primero, el reino de Dios está llegando. Pero no por eso lleva su mensaje para empezar su movimiento en Jerusalén. Seguramente fue en peregrinación a Jerusalén durante toda su vida. Eso es lo que nos muestra el Evangelio de Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas quieren reservar el viaje de Jesús a Jerusalén para el clímax de sus historias. Claro. Porque ahora es el enfrentamiento de esos dos Edenes. Mm. Si piensas que se suponía que Jerusalén se convertiría en un nuevo Edén, no lo hizo, y ahora durante siglos ha estado bajo ocupación extranjera. Y la familia de Abraham está semi a cargo allí en los días de Jesús. Sí. Tienes al sumo sacerdote, no hay reyes, Cierto. pero sí un sumo sacerdote, el sacerdocio, el templo está en pleno funcionamiento. Tienen algo de autonomía. Ese templo fue construido por Herodes el Grande. Así que es Como reconstruido, ¿no? mitad atracción turística, mitad lugar para honrar al Dios de Israel. Está bajo la sombra de la enorme fortaleza Antonia, donde Pilato, el gobernador romano, tiene arqueros apostados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que, ¿quién está realmente a cargo allí? Claro, ¿No? sí. Así es Jerusalén a los ojos de Jesús. Y luego él anda con toda la gente equivocada en los lugares equivocados, diciendo, de hecho, el reino de Dios está aquí arriba, en Galilea, está junto al Jordán. Incluso está llegando a las zonas paganas de Tiro y Sidón. Está en medio de ustedes. Y se está acercando a nosotros, el reino de Dios. Y está plantando todo tipo de nueva gente del nuevo Edén, como en las parábolas de las que hablábamos antes. Jesús está comenzando el nuevo Edén, pero fuera de Jerusalén. Claro. Y entonces el enfrentamiento es el rey Jesús, la semilla de David y de la mujer, llevando su movimiento real del nuevo Edén al falso Edén de la Jerusalén propiamente dicha. Es una forma de verlo. Sí. Y esto ayuda a explicar una de las historias más enigmáticas de los evangelios sobre algo extraño que Jesús le hace a un árbol cuando llega a Jerusalén después del Domingo de Ramos. Sí. ¿Quieres hablar de eso? Hablemos de eso, sí. Muy bien. Bien, vamos a usar el relato de los hechos del Evangelio de Marcos porque resalta varias cosas. Estamos en el capítulo 11 de Marcos, donde Jesús llega a Jerusalén por primera vez en el relato de Marcos.
De nuevo, por supuesto que fue muchas veces a lo largo de su vida, pero Marcos lo reserva para el clímax porque es un enfrentamiento Claro. de reinos rivales. Así, al principio, primero al capítulo 11, él lo ha organizado en una secuencia de 2 partes. Ok. Lo primero que hace es entrar en Jerusalén. Es el Domingo de Ramos. Ujú. La gente tiende sus mantos aclamándolo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están citando el Salmo 118. Sí. Después tenemos una historia de 3 versículos sobre Jesús viendo una higuera. La leeremos en un momento, solo estoy dando un resumen. Bien. Y maldice una higuera por no tener higos. Tiene hojas, pero no tiene higos. Jesús está teniendo una mala mañana o algo así. Sí, luego va, eso es después de que se fue, entró, cabalgó hasta Jerusalén, todos lo aclaman, tiene esa discusión con los líderes del templo, luego, al salir de Jerusalén, maldice la higuera. Ujú. ¿Mm? Al día siguiente, regresa a Jerusalén, tiene otra confrontación, es cuando vuelca las mesas y cita Isaías 56 y Jeremías 7, diciendo, esto ya no es la casa de Yahweh, es una cueva de rebeldes y traidores. Después vuelve a salir de la ciudad y viene la segunda parte de lo de la higuera. Los discípulos dicen, wow, mira esa higuera que maldijiste, ahora está toda seca. Mm. Y entonces Jesús tiene una conversación al respecto. Es una secuencia de 2 partes. Bien. Y Marcos ha dividido intencionalmente la historia de la higuera en 2 y La ha conectado con... la ha conectado con estas 2 confrontaciones con los líderes del templo de Jerusalén. Ujú. Bien. Estos son los autores de los evangelios imitando y continuando la tradición de la narración bíblica del diseño literario que... Sí, te obliga a esforzarte por entenderlo. Es una invitación a la meditación y la reflexión. Sí. Así que, de alguna manera, la maldición y el marchitamiento de esta higuera están entrelazados con el hecho de que Jesús pronuncia la perdición sobre Jerusalén de ese momento y el templo. Ok, y estás pensando eso por el diseño literario. Diseño literario. Ujú. Tengo una historia de Jesús entrando en Jerusalén y discutiendo con los líderes. Siguiente historia. Maldice una higuera. Maldice una higuera. Primera parte. Mm. Jesús regresa a Jerusalén, interrumpe simbólicamente el sistema de sacrificios y luego anuncia que está corrupto y que será destruido. Cierto. Segunda parte de la higuera. El autor del Evangelio no es que diga, se me olvidó terminar la historia de la higuera. Eso, tal cual. Ujú, lo está haciendo a propósito. Ujú. Y de hecho, en el relato de Mateo, él lo ha reorganizado de tal manera que junta la primera y la segunda parte de lo de la higuera en una sola narración ininterrumpida. Porque él tiene una estrategia diferente en lo que está haciendo. En cómo diseñarlo. La estrategia de Marcos es entrelazar 2 historias del templo con la historia de la higuera. Ok, bien. Así que se supone que reflexiones, ¿contra qué habla Jesús en las historias del templo? Contra los líderes, contra la generación corrupta y anunciando la destrucción del templo. ¿Contra qué habla Jesús en la historia del árbol? Una higuera que parece sana y verde, pero que no produce ningún fruto. Un árbol sin fruto. Ok, leamos ahora la historia de la higuera. Acabo de leer sobre el Domingo de Ramos, entra en Jerusalén, discute con los líderes. Maestro, diles a tus discípulos que dejen de gritar todo esto. Les digo que hasta las piedras gritarán. Jesús se aleja. Sí. Ahora, mientras se aleja del templo, viendo de lejos una higuera con hojas, así que tiene hojas por todas partes, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Y le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús gruñón. Yo quería unos higos. Eso sí. Sí. Marcos dice explícitamente que no es la temporada de higos. Sí, eso es muy interesante. Es primavera, ¿no? Es la semana de la Pascua. Jesús calculó su llegada para que coincidiera con... ¿Los higos salen ¿qué, en verano o algo así? Supongo que sí. Debe ser más tarde. Por eso esto es tan extraño. Claro. Marcos lo dice explícitamente. De todas formas, no es la época del año en que se encuentran higos. Sí, interesante. Así que está pasando algo más aquí. Seguro que sí, sí. Aquí está ocurriendo algo simbólico. Un árbol que tiene hojas debería dar fruto, no por la época del año, sino casi... ¿Qué son los árboles frutales en Génesis 1? Eso. Árboles con semilla en ellos que dan fruto. O el Salmo 1. Ah, sí, eso. Un árbol que da fruto todos los meses. Bueno, da fruto a su tiempo. A su tiempo, sí. Creo que eso es lo que dice el Salmo 1. Bueno, en Apocalipsis 22 da fruto todos los meses. Correcto, sí. Bien. Esto va más allá de una simple higuera.
Es muy similar a los extraños actos simbólicos que Ezequiel realizaba en público. Cierto. Es similar a Isaías caminando desnudo. Sí. Es similar a Jeremías tomando Sí, es un acto efectista. ropa interior sucia y escondiéndola bajo una roca. Es un acto profético simbólico. Sí, claro. Como el que está a punto de hacer en el templo. ¿Lo de volcar a las mesas? Exacto, sí. Ok. Así que la idea de un árbol que debería dar fruto perpetuamente, pero no lo hace. Esa es la imagen aquí. Y Marcos te lo dice explícitamente al afirmar, no es la época en que los higos florecen. Entonces, ¿por qué Jesús espera que una higuera dé fruto todo el año? Eso. Porque es un símbolo de algo más. En la historia anterior, Jesús entraba en Jerusalén y la gente gritaba el Salmo 118, «Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Todo esto está interconectado con los textos del Antiguo Testamento. ¿Se me ocurre algún pasaje importante en las escrituras hebreas en el que se compare a Israel con higueras, o con frutos, o con marchitarse? Oh, sí, hay bastantes, pero dos en particular. Bien. Al día siguiente, cuando Jesús entre en el templo, va a citar Jeremías 7. Aquí, en esta historia de la maldición de la higuera, algo tiene que ver con Jeremías 8. Jeremías, que anuncia la caída de los líderes de Jerusalén de su tiempo, a los que calificaba de corruptos, en el versículo 12 del capítulo 8 dice, «En la hora de su castigo serán derribados, dice el Señor. Ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Lo que les he dado, es decir, la tierra prometida, les será quitado». Así que hay una higuera, que es Israel, Jerusalén en particular, pero no tiene higos, y la hoja se va a marchitar. Porque les di todos estos árboles y, ya saben, los despilfarraron. El otro es Miqueas, capítulo 7. Este es bueno. «Ay de mí, porque soy como los recogedores de fruto de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimos de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará». Así que aquí el profeta es representado como alguien que busca los primeros frutos de una higuera y no los encuentra. ¿Qué significa eso? Espero gente fiel, recta, leal al pacto, y no hay nadie así. Y por eso la higuera va a caer. Así que es un tema recurrente. Sí. Es un tema recurrente. Sí, una imagen profética. Es una imagen profética. Entonces Jesús entra al templo, hace su acto simbólico y sale al día siguiente. Al atardecer, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Pedro se acordó y dijo, «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Esto es fascinante. Jesús dice, «En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, Jerusalén, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido». Esto le ha parecido a muchos una enseñanza un tanto extraña de Jesús sobre la oración. Cierto. Solo tengan fe en Dios. Y podrán mover una montaña. Argumento A. Si te acercas a una montaña y confías de verdad, sinceramente en tu corazón, en Dios, y dices, «Vete al mar, montaña», si no sucede, supongo que no tienes suficiente fe. ¿Alguna vez has intentado eso? No. Sabes, una lectura literal crea ese escenario para la gente. Claro, sí. Y entonces te lleva a pensar, si no obtienes respuesta a tus oraciones, supongo que no tuve suficiente fe. Y acabas con todos estos seguidores de Jesús que desarrollan complejos de inseguridad porque sus oraciones no son respondidas. ¿Qué es esta montaña? Si pudieras dominar este tipo de oración, podrías amigo. montar un negocio muy bueno en la minería. ¿Cierto? Serías un Jedi. Claro, serías un Jedi. El levantar cosas con la... Sí. Sí. Así que la higuera es la montaña. Es Jerusalén. Es el templo. Pero, ¿por qué arrojarías la montaña de...? ¿Qué acaba de hacer Jesús en el templo? Volcó las mesas. Citó Jeremías 7. Sí. ¿Y de qué trata Jeremías 7? Trata de Jeremías de pie justo donde está Jesús diciendo, toda esta montaña, todo el templo y Jerusalén van a ser arrasados por Babilonia. Jesús sube y hace el mismo anuncio. Claro.
Y luego baja y la higuera, que simboliza el templo y a Jerusalén como un falso Edén, se seca. Así que, esencialmente, piénsalo desde el punto de vista de Jesús. Él es como Jeremías. Todo el mundo cree que las cosas están bien. Hemos llegado a un acuerdo con los romanos. No es genial, pero tenemos una de las maravillas del mundo aquí, el templo, y estoy seguro de que al Dios de Israel le parece bien. Y Jesús está como Jeremías. Esto no está bien. Y por eso ejerce la fe cuando entra y predice la destrucción del templo. Así que está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo y de su propia fe, la que ejerce al predecir la destrucción de Jerusalén. Pero dice, si alguien. Exacto, sí. Y creo que entonces lo convierte en un modelo de fe para sus discípulos. Ustedes también necesitan tener fe en que Dios hará algo nuevo aquí. Sí. En este caso, la fe en que Dios hará justicia con los imperios corruptos de nuestro mundo, a los que está llamando a gobernar con justicia bajo su autoridad. Entonces, mover una montaña. Ujú. Hemos hablado de que existen estas montañas falsas, con ídolos falsos, falsos árboles de la vida. Eso sí. Y Jerusalén se ha convertido en una de ellas. Jerusalén se ha convertido en un falso Edén. Pero hay de todo tipo. Así es. Jerusalén no es... pero Jerusalén es la especial. Claro. Sí. Porque es donde Dios le hizo la promesa a David a través de la descendencia y todo eso. Ok, bien. Pero cuando habla de sí mismo, está lidiando con el asunto principal del plan de Dios para rescatar al mundo. Ujú. Pero si lo universaliza, es como decir, cualquier ídolo que hayas creado en la cima de cualquier montaña, Dios puede arrojarlo al mar. Ujú. Eso, sí. Y parte del papel de los discípulos de Jesús es un papel profético. Desenmascarar los falsos árboles de la vida que las comunidades humanas construyen. Claro. Entonces, confía en Dios, ten fe, identifica ese falso Edén y arrójalo al mar. Ujú. Y él anuncia, esa cosa va a caer. Cierto. Ujú. Y Y sucederá. Sucederá. Sí. Puede que no ocurra mientras vivas. Bueno, tal vez si es tu propio ídolo personal, sí. Cierto, sí. Pero piénsalo de esta forma. La montaña de Jerusalén siendo arrojada al fondo del mar no ocurrió durante la vida de Jesús. Ujú. Ocurre después. 40 años después de su muerte y resurrección. Y el fondo del mar es una imagen del abismo, las aguas caóticas a partir de las cuales Dios creó. Génesis 1, versículo 2. Es la tierra firme hundiéndose de nuevo en las aguas oscuras y caóticas. Es una descreación. Ujú. La montaña jardín surgió de las aguas en Génesis 1 y 2. Ujú. Y ahora va a hundirse de nuevo en ellas. Wow. Me acabo de dar cuenta en este momento. Sí, yo también. Está describiendo la inversión de Génesis 1, la tierra firme hundiéndose de nuevo en el mar. Sí. Bueno, una vez que vi cómo encajaban las piezas, todo este pasaje cobró vida de una nueva manera. Ok, paremos. Así que este es Jesús. Esencialmente está poniendo el reto sobre la mesa. Entra en Jerusalén. Es Jesús en modo agresivo de una forma nueva en los evangelios. Cierto. Ha estado en Galilea haciendo lo suyo, plantando al nuevo pueblo. Claro, el Jesús pacífico. Tal cual. Y luego va a Jerusalén y no mata a sus enemigos. Cierto, pero se enfrenta a ellos. Pero no es pasivo. Sí. Es muy deliberado en su enfoque no violento, pero es una resistencia y confrontación no violenta con los poderes. Confrontación no violenta. Eso. Sí. ¿Qué es Marcos 11 sino una serie de intensas confrontaciones con los poderes de Jerusalén? Ujú. Y lo que advierte es que, en realidad, se van a matar a sí mismos. Van a provocar su propia destrucción. Así que ese es el pronunciamiento de Jesús sobre el falso Edén que es Jerusalén y el templo en ese momento. Y la forma en que funciona el patrón de diseño entonces es... Bueno, ¿cuándo ascenderá la verdadera semilla a un verdadero Edén para hacerlo de Noé, Abraham, Moisés y el siervo sufriente de Isaías? Claro. Que es tanto cubrir los pecados de la humanidad Como proveer un camino de regreso al árbol de la vida, y abrir un camino de regreso al árbol de la vida. que es la presencia de Dios. Correcto. Esa cadena de eventos comienza con el jardín de Getsemaní. Entonces, después de la cena de Pascua que Jesús tiene con sus discípulos en el aposento alto,
la última cena. La comida anual para conmemorar el éxodo. Sí, la liberación de La liberación de la esclavitud. Correcto. Sí. Se comía la carne de un cordero, cuya carne se ponía sobre la puerta, untada en el dintel, porque Dios iba a traer un diluvio de justicia sobre los malvados en la 10ª y última plaga. Él provee un medio de salvación, y es poner la sangre en el madero de la puerta. Eso, sí. Así que Jesús tiene esa cena, y luego él adapta los símbolos del pan y el vino para referirse a él y a su muerte inminente. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Después se van, salen a la noche, y Jesús los lleva a un pequeño jardín. El nombre del jardín se da de hecho, solo en 2 de los evangelios, si no recuerdo mal. Sí, en Mateo y Marcos van a un lugar llamado Getsemaní en griego, o Gat Shemen en hebreo. Gat significa una prensa de vino o de aceite, que es una hendidura en el suelo, como un pequeño pozo de piedra que haces, o si no, puedes hacerla en una plataforma. Y bueno, tienes la piedra con la que mueles ¿Las aceitunas? Las aceitunas, sí. Y luego el aceite puede escurrirse. Así que es un olivar. Los lleva a un pequeño jardín de árboles de olivos. Juan, en el Evangelio de Juan, lo llama un jardín a secas, en el capítulo 18 de Juan. Entonces, ahí lo tienes. Nadie conoce el lugar exacto, pero está en algún punto de la ladera occidental del Monte de los Olivos. Y todavía hay olivos allí. Y todavía hay olivares. Y hay un par de lugares famosos que, ya sabes, han sido creados por las iglesias ortodoxa rusa y católica como un espacio para ir a orar y tiene hermosos huertos. En este jardín, Jesús se enfrenta a su prueba final. ¿Recuerdas que su primera prueba fue en el desierto? Pues aquí, de hecho, él lo dice, él usa esa palabra. ¿Qué es una prueba? Sí, dice que está entrando en la prueba. Sí, así que... Y la prueba en el jardín, al principio de la Biblia, fue: ¿confiarás y comerás del árbol de la vida? ¿O tomarás del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo según tu propio criterio? Sí, harás lo que te parece sabio a tus propios ojos, que es tomar del árbol que tú, en tu propia sabiduría, crees que te dará vida. O tomarás de este árbol, que es la vida verdadera, pero que, en los patrones de diseño posteriores, da un poco de miedo, porque significa que podrías morir. Significa que podrías morir. Sí. Está en llamas. Sí, parece que si tomas de él, morirás. Tal cual. Así le pareció a Moisés al acercarse a la zarza. Por eso tiene miedo. Y ciertamente así le parece a Isaías cuando despierta en el lugar santísimo. Sí. Así que aquí está Jesús en un jardín con una prueba. Con una prueba. Así que va, deja a los discípulos y les dice: quédense todos despiertos. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Esas ni siquiera son sus propias palabras, son las palabras del Salmo 42, versículo 5. Ni siquiera usa sus propias palabras en el momento de angustia. Ora un salmo. Eso, de hecho, es notable. En los momentos de trauma y sufrimiento, actúas en modo automático. No estás pensando en tu comportamiento en esos momentos. Claro, sí. Tu cuerpo toma el control. Exactamente. Y el cuerpo de Jesús toma el control, y lo que sale son las palabras de los salmos. Sí. Eso siempre me ha llamado la atención. Los tiene tan grabados en el corazón que no necesita sus propias palabras en sus momentos de crisis. Así que se aleja un poco más y hace su famosa oración. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa es otra imagen de Jeremías, de la copa de Babilonia, la copa que es Babilonia. Va a hacer que Jerusalén beba la copa de Babilonia. Babilonia viene y él va a derramar sobre Jerusalén. Sí. Claro. Que Babilonia venga a destruir Jerusalén es como recibir una copa de vino que Yahweh te da para emborracharte a propósito, para que caigas. Entonces Jesús se ve a sí mismo tomando la copa de esta nueva Babilonia, que es el falso Edén. Así que voy a beber la copa que deberían beber los líderes de Jerusalén. Voy a beber la copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está citando su propia oración, el Padre Nuestro. Cierto. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sí. Está poniendo en práctica su propia oración. Sí, es su oración. No lo que yo creo que se debe hacer, sino tu sabiduría. Cierto, ¿no? ¿Cómo se va a restaurar el reino de Dios en el mundo? Esa es la oración que oras al pasar junto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Eso, sí, ¿no? Esa es buena, sí, bien dicho. Lo miras esa rama baja y esa fruta deliciosa y dices: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal cual.
Lo que yo quiero es esta versión de la vida menos amenazante y más atractiva. Sí, así es. Oh, wow, qué buena forma de pensarlo. Bien. Pero tu voluntad, Padre, es que tome este árbol barracopa. Aunque en este momento no puedo ver cómo eso me llevará a la vida. Claro, quieres que coma del árbol de la vida y parece la muerte. ¿Qué es lo que... amigo, es lo que Abraham hizo con Isaac, ¿verdad? Exacto, sí. Eso es Abraham e Isaac. Dios te da la promesa. ¿Tu sabiduría en realidad es matar a mi hijo? Eso es la muerte. Es la muerte para mi hijo. ¿De quién dijiste que harías una nación? Eso no puede ser lo que quieres. La sabiduría de Dios no siempre se siente como la mejor opción a seguir. A veces parece una necedad, sí. Eso es lo que está pasando aquí. Regresó a sus discípulos y estaban dormidos. ¿Con que no pudieron velar 1 hora junto a mí?, le preguntó a Pedro. Velen y oren para que no entren en la prueba. ¿Recuerdas? Eso también es del Padre Nuestro. No me dejes caer en la tentación. No nos lleves a la prueba, sí. Sí, cierto. No nos lleves a la prueba porque los humanos suelen reprobar la prueba. Sí, por favor, aleja la prueba. Eso, aleja la prueba. De hecho, es no nos lleves a la prueba y líbranos del maligno. Es una frasecita muy densa en el Padre Nuestro. No nos lleves a la prueba, implícito, pero si lo haces, por favor, líbrame del maligno, para que cuando enfrente mi propia prueba junto a los árboles, por favor, sálvame de la prueba. No soy lo suficientemente fuerte, Señor. Eso. No confío en mí mismo cuando estoy sentado junto a los árboles con mi propia prueba. Pero si me llevas a la prueba... Es una oración que demuestra mucho autoconocimiento. Pero si me llevas a la prueba, por favor, Dios, líbrame del poder de la serpiente. Wow. ¿No es de lo que esto se trata? Genial, sí. Es tan poderoso. Y fíjate, Jesús no dice para que yo no entre en la prueba. Porque Jesús piensa, yo puedo. Sí, Él está en ella. Yo puedo con la prueba. Claro. Él la está manejando. Sí. Está luchando, pero la está manejando. Sabe que Pedro no pasará la prueba. Cierto. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue por segunda vez y oró, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba... Fíjate en el cambio. Sí. La primera vez, si es posible, que pase de mí. La segunda vez, ya lo está asimilando. No es posible, ¿verdad? Este es mi llamado. De acuerdo, si no es posible que la copa pase, que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Conozco esa sensación, amigo. Ay, viejo. Sí. Qué fe. Así que los dejó y se fue de nuevo, y por tercera vez oró diciendo lo mismo. Él... amigo. Claro, lo está procesando. Lo está procesando, sí. No es que Jesús dijera, esto es fácil. Totalmente, no. Pasaré esta prueba con honores, chicos. No, tal cual. Podría hacerlo con los ojos vendados. No, está luchando. Está luchando. Esa es una capa de significado aquí. Otra capa de significado, que se me acaba de ocurrir por primera vez, es la repetición del motivo del 3. ¿Ah, sí? Abraham y Isaac llegaron a la montaña al tercer día. No recuerdo si hay un 3 con Moisés en el Sinaí. Hay otros 13. Israel llegó, ya sabes, a su punto de crisis en el desierto por agua al tercer día. Ah, cierto, el tercer día sin agua. Y entonces son puestos a prueba. Sí, en fin. Luego regresa, están durmiendo y dice, vean, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre, el Hijo de la humanidad, está a punto de ser pisoteado por la bestia. O, como dice, es entregado en manos de pecadores. Y así continúa. Entonces Jesús es presentado como un nuevo Adán que pasa la prueba entre los árboles del jardín. Él pasa la prueba. Y si seguimos la pista de Génesis 3:15, un nuevo Adán que pasa la prueba va a lidiar con el mal, pero también será... Cierto, sí. Sufrirá las consecuencias. Sufrirá sus consecuencias. Acaba de vencer a la serpiente. Sí. El poder de la serpiente. Le aplastó la cabeza, en cierto modo. Y eso no significa que no vaya a ser mordido por ella. Bien, la siguiente parte de la historia relevante para los árboles es que Jesús es arrestado a una farsa de juicio ante los líderes judíos, el Sanedrín,
Y ellos encuentran la forma de acusarlo principalmente porque él dice que es el Hijo del Hombre, que es el ser humano divino entronizado junto a Dios para gobernar el cosmos. Claro. Y el sumo sacerdote dice blasfemia. Bueno, eso es bastante. Ah, sí. Hay que ser muy audaz para decirle eso al sumo sacerdote. Totalmente. Sí, ya hemos hablado de eso. Es como decir, yo debería tener tu trabajo. Tal cual. El verdadero ungido aquí soy yo, no tú. Así que eso lo pone bajo la autoridad de Pilato. Y entonces Jesús es un poco evasivo con Pilato. No dice mucho, habla con acertijos. Sí, es interesante. Después de pasar la prueba, después de toda esa intensidad, hay como una especie de libertad. Sí, ¿no? Totalmente. Eso Él es como... está como... Él tiene el control. Venga lo que venga. Él tiene el control, sí. Sí, ya pasé la prueba. Así es. Ya pasé por lo... ¿Qué me vas a hacer tú? No tienes poder sobre mí. No tienes ningún poder sobre mí. Sí, la representación narrativa de Jesús es que él sabe que es el ser humano, el nuevo ser humano, que ha pasado la prueba, pero que va a caminar conscientemente hacia su propia muerte en lugar de todas las personas que lo están sentenciando a morir. ¿Lo ha aceptado? Claro, porque él sabe... Sí, en este macro tema del árbol, él está mirando a todas estas personas que han fallado en sus propias pruebas individuales y colectivas, creando la muerte en el mundo. Y así él caminará hacia la muerte a propósito en lugar de ellos, precisamente para poder abrir un camino de salida por el otro lado. Entonces, en todos los evangelios, cuando a Jesús lo azotan y lo visten como un rey, tiene que cargar la cruz. Los 4 evangelios tienen una pequeña nota para hablar sobre dónde fue crucificado. Se llama Gólgota. En hebreo, la palabra para calavera es Gulgolet, y en arameo se llama Gulgalta. Lugar de la calavera. El lugar de la calavera. Presumiblemente una ladera con forma de calavera. De hecho, hablaremos de eso en un segundo, pero... Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 19, versículo 17, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera. Juan escribe en griego y luego hace un pequeño comentario que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron con otros 2, uno a cada lado, con Jesús. Ah, sí, los 2 lados. Con Jesús en el medio. Amigo, hay uno a cada lado. Jesús está en un árbol en medio. Por favor, vamos. Sí. En el árbol en el medio. ¿El árbol en medio del jardín? Sí. Esto es creo que es de Ricky Reisner, del Diccionario de Jesús y los Evangelios, editado por Joel Green. Tienen una pequeña y útil entrada sobre el Gólgota. Así que en Jerusalén hoy hay un lugar llamado la tumba del jardín, que tú y yo fuimos allí. Ah, cierto, sí. Es un lugar muy famoso. Te da una idea de cómo era una tumba excavada en la roca en el siglo I. Reisner, que es arqueólogo, dice: la tumba del jardín, al norte de la puerta de Damasco en Jerusalén, en la supuesta colina del Gólgota, es un lugar donde uno puede ir para imaginar los eventos de la Pascua. Pero sus orígenes son piadosas especulaciones del siglo XIX. La gente de allí no te dirá eso. No, quiere que pienses que ese es el lugar real. Claro. Reisner, que es un experto en la materia, pero hay muchos expertos autoproclamados en la materia, lo que lo hace todo confuso. Podría ser el lugar. Sí, pero lo más probable es que no. Y aquí dice por qué. Está excluido por los datos arqueológicos que demuestran que es una tumba preexílica. Es una tumba de antes del exilio. Oh, wow. Investigaciones recientes, cita un montón de trabajos académicos, muestran más bien que el sitio de la iglesia del Santo Sepulcro, que ha sido el sitio tradicional para el Gólgota. Ah, sí, ese es el sitio católico. Es católico, sí, ortodoxo. Es el sitio de como 5 tradiciones eclesiásticas diferentes. Ah, ok. Sigue. De hecho, se encontraba un poco fuera de la muralla de la ciudad en tiempos de Jesús, en las cercanías de una puerta y una calle concurrida. En otras palabras, lo que los evangelios describen está justo fuera de la muralla de la ciudad, a lo largo de un camino cerca de una puerta. Y la tumba del jardín al norte de la ciudad no encaja con eso. Pero el lugar donde ahora está la iglesia del Santo Sepulcro sí encaja. Se han encontrado restos de un templo a Afrodita, que es una diosa griega, que Adriano, un emperador romano en el 135 después de Cristo, erigió para desplazar un lugar de culto judeo-cristiano. En otras palabras, 100 años después de Jesús,
un emperador romano construyó un templo en ese lugar porque uno de sus propósitos era... ¿Había cristianos allí? Sí, wow, todos estos judíos y cristianos se siguen reuniendo en este lugar. Él continúa. El Gólgota era una formación rocosa que tomó forma como resultado de la actividad de una cantera. Se elevaba hasta 12 metros sobre el nivel del suelo y debía su nombre arameo, Golgotá, o su nombre hebreo, Gulgualet, la calavera, a su forma. Dicho de otra manera, lo que los arqueólogos pueden hacer es observar los cimientos de roca debajo de este edificio y pueden discernir la forma de una colina y que había canteras y tumbas y todo ese tipo de cosas. Así que el punto es que los autores de los evangelios quieren que veamos a Jesús cargando un árbol, un etz, a la cima de una colina artificial, justo fuera de la ciudad que se ha convertido en otro árbol de la vida artificial, es decir, el Templo de Jerusalén. Ese es el contraste que los autores de los evangelios quieren que veamos. Me gusta imaginarla como una calavera, a la colina. Sí, sí. Es bueno preguntarse por qué los autores de los evangelios llaman la atención sobre eso. Cierto. O sea, es solo un detalle interesante, pero simbólicamente salta a la vista. Totalmente. Una calavera humana. Uf, qué imagen tan inquietante. Lo es, totalmente. Sí. O sea, casi siempre ha sido en museos donde he visto calaveras. Nunca he visto una calavera de verdad, así como... ¿Como una calavera humana, verdad? Sí, como en el campo o algo así. Ah, claro. Sí, claro, una calavera humana. Siempre las vi en un entorno controlado. Claro, no. Si vieras una, tendrías que llamar a la policía. Tal cual, sí. Y creo que cuando miras una calavera, como que estoy mirando aquello desde lo que yo miro. Sí. No tiene ningún sentido. Claro, sí, desde dentro de... Como cuando miro una calavera es como un momento meta, porque piensas, mis ojos están en esos agujeros, mirando hacia afuera. Así que te enfrentas a tu propia mortalidad, te enfrentas a tu propio futuro, algo que, como sabes, tiendo a hacer yo. Pero luego te hace pensar en la historia que esa calavera representa. Esa fue una persona. Representa, si es la calavera de un adulto, toda una historia de vida, de alegría, dolor, pérdida y muerte. Y Jesús es colgado de un árbol en medio de otros 2 árboles, en la cima de un lugar alto que parece una calavera. Es una imagen sombría. Y allí se deja morder por la serpiente que ha mordido a todos los demás que reprobaron la prueba, aunque él no lo hizo. Y cuando hemos visto sacrificios en lugares altos con árboles, son un altar. Correcto, sí. Así que este es un tipo de altar. Es un tipo de altar. Y recuerda a Abraham e Isaac en el Monte Moriah. El Monte Moriah es el lugar donde finalmente se construye el templo. Cierto. El Monte Sinaí, y junto al árbol en la cima del Monte Sinaí, es donde Moisés entrega su vida por los pecados idólatras del pueblo. Sí, o la ofrece. Sí, la ofrece, exacto, sí. Ahí lo tienes. En el momento en que Jesús muere, 3 de los evangelios cambian la escena al interior del templo. Y lo que señalan es el recuerdo de que el lugar santísimo, el velo que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, se rasga en 2. Claro, acceso al árbol de la vida. Sí, acceso al árbol de la vida o la inversión. Porque recuerda, Jesús dijo que el reino de Dios se acerca a nosotros. El árbol de la vida está saliendo. Normalmente tienes que ir al templo para acercarte a la sala del trono real de Dios. Pero Jesús dijo que el reino de Dios está irrumpiendo y expandiéndose. Es como los querubines o los serafines ofreciendo el carbón a Isaías. Así es, sí. Está viniendo hacia ti. Tal cual. El árbol de la vida está dejando de estar en un solo lugar para estar disponible e impregnarlo todo, para ser posible en todas partes. Claro. Para que todos puedan venir al árbol si lo desean.
Bueno, una nota más sobre la crucifixión como un árbol. Una de las palabras más habituales para describir la cruz, hay una palabra griega para cruz que significa un instrumento de ejecución. Ajá, bien. La palabra griega stauros. Sin embargo, de forma constante a lo largo del libro de los Hechos, y también en la carta de Pablo a los Gálatas y la primera carta de Pedro, a la cruz no se la llama stauros, simplemente se la llama el árbol. El árbol. Siempre pensé que era solo un bonito detalle poético. Bueno, sí, es poético, pero un bonito giro lingüístico para hacerlo más memorable. Claro, sí. Pero no lo veía conectado con todo este tema. Entiendo, sí. Yo estoy convencido en un 87% que lo está. Esto es lo interesante. Está esta frase, ser colgado de un árbol, o madero. La palabra en griego también significa ambas cosas. Esa frase está en el libro de los Hechos. Pedro les dice, creo que a los líderes del templo, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en un árbol. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Él es el verdadero Adán, que ahora gobierna con Dios en la vida eterna. Claro. Así que la frase colgado de un árbol se usa en Hechos 10 y Hechos 13, Pablo la usa en Gálatas 3 y la vincula a una cita de una ley de Deuteronomio 21. Cierto. Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra. Así que esta frase, ser colgado de un árbol, en realidad está arraigada en la Torá, en esta ley de Deuteronomio, que dice, no dejes que un cadáver pase la noche colgado de un árbol. Tengo varias ideas sobre a qué podría estar vinculado esto dentro de la Torá, porque tampoco se supone que dejes que la carne del cordero pascual pase de la noche. No se supone... ¿Que pase de la noche? Sí, no se supone que... Nada de sobras. Sí, que te la comas al día siguiente. Claro. Y la idea de que el que es colgado es maldito por Dios, esta frase, ser colgado de un árbol, no aparece muy a menudo en la Biblia hebrea. Le sucede al panadero que José conoce en la cárcel, es colgado de un árbol por el faraón, está aquí, y luego Amán en el libro de Esther es colgado de un árbol. En fin, hay algo ahí. Sí. En la carta de Pedro, él lo vincula explícitamente con el siervo sufriente de Isaías 53. Toma, te lo dejo leer. Bien. Primera de Pedro 2, versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Sí. Él está entretejiendo todo ese lenguaje de Isaías 53, pero lo ha unido con el árbol. Fíjate, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol para que muramos y así podamos vivir. Estamos en la muerte y la vida, así que mueres a una cierta versión de lo que crees que es bueno. Sí, metamorfosis. Y vives para la justicia, que es una relación de pacto correcta con Dios y los demás. Así que estamos ante los árboles de la vida y la muerte. Él muere en un árbol para que pueda ocurrir una muerte que dé lugar a la vida, que es verdaderamente vida. Y entonces, para volver a la secuencia bíblica, entonces el camino se abre. El camino al árbol de la vida se ha abierto. Ahora es accesible a través de este árbol en el que Jesús murió. La muerte de Jesús fue un sacrificio para lidiar con el mal. Y para hacer eso, tuvo que ser golpeado por el mal. Sí, Él entró intencionalmente en nuestra muerte. Entró en las consecuencias de que tomáramos del árbol equivocado para poder abrir un camino a través de la muerte hacia el otro lado. Bien. Y luego, en el camino de Jesús, nosotros también tenemos que pasar por una especie de metamorfosis. Sí, es lo que dice. ¿Para qué, dice Pedro, muramos al... Recuerda que el pecado es la palabra para fracaso. Nuestro fracaso en la prueba. Nuestra continua elección de comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Eso, sí.
Tenemos que morir a esa forma de ser. Y luego ser transformados a una nueva forma de ser. Y hemos hablado de comer del árbol de la vida como un tipo de transformación. Sí. Y a eso es a lo que Él nos da acceso. Tal cual. Así que, en cierto modo, volvemos a las enseñanzas de Jesús, al Sermón del Monte. El modo de vida que Jesús describe como fruto verdadero, un árbol que da buen fruto, parece un modo de vida descabellado en comparación con la mayoría de las culturas humanas durante la mayor parte de la historia humana. La vida del Sermón del Monte. Parece que te estás inscribiendo para morir a cosas que las culturas humanas celebran como buenas. El honor, el estatus, la riqueza, la abundancia, el lujo. Me viene esta imagen de cómo... Si volviéramos a la narración de Génesis 2 y 3, que termina con la humanidad exiliada y los querubines guardando la presencia de Dios y esta promesa de aquel que vendrá. Y tienes esta imagen de Jesús, ya sabes, subiendo al jardín, teniendo su momento con el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, sin tomar de él, tu voluntad, no la mía. Y luego yendo al árbol de la vida y muriendo. Y ves que al obedecer él la sabiduría de Dios y seguir ese camino, comer del árbol de la vida lo mata. Y entonces piensas, oh, wow, amigo, menos mal que yo no comí del árbol de la vida. Sí. Mira lo que hace esa cosa. No, sí, claro. Eso es lo que la sabiduría de Dios te hace. Ya veo, sí. En otras palabras, es como cuando Isaías, entre comillas, murió al ser quemado por el carbón del trono. Cierto. Pero lo que mató fue una versión corrupta de él. Pero no fue realmente una muerte. No, no lo fue. Sí, fue una transformación. Sí, un pasaje hacia Para hacerlo atravesar. la siguiente etapa. Sí. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, ese es también mi camino. Cierto. Jesús está haciendo lo que se supone que yo debo hacer. ¿Sabes? Creo que en mucha de la teología protestante se pone mucho énfasis en que Jesús expía y se encarga del desastre. Y eso es cierto. Sí. Pero también está Él simplemente mostrándote, este es el camino. Sí, este es el camino. Este es el camino que... Esto es lo que tienes que hacer. Ven por aquí. Es algo que Él hizo por nosotros y es algo por lo que también nosotros tenemos que pasar con Él. Sí, morir al pecado. Despojarse de la vieja humanidad, revestirse de la nueva humanidad. Así es. Pero lo complicado de una frase así es que lo único que hace es proporcionar el paradigma para la vida de cada individuo. El árbol será diferente en cada caso. ¿El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo? Sí, es un diferente... ¿O el árbol de la vida? ¿Qué quiere Dios que hagas? Exacto, sí. O sea... Basado en tu propia historia y tu viaje único como imagen de Dios, el árbol que tendrás que resistir y que parece bueno... claro, será diferente para ti. Será diferente. Y luego piensa a un nivel más amplio. Cada núcleo familiar tiene su propio conjunto de decisiones como grupo. Cierto. Cada comunidad, cada tribu, cada nación tiene su propio árbol falso. Sí, falsos dioses. Falsos edenes, falsos dioses, falsos lugares altos. Y el camino para traer verdaderamente el regalo de la vida del Edén al mundo y para probarlo nosotros mismos, podría parecer un camino de locura que lleva a la muerte. Pero es la transformación hacia lo que Pedro aquí llama justicia, vida en justicia. La historia bíblica, amigo. Sí. Yo lo entiendo. O sea, no voy a airear todos mis fracasos personales. Claro. Pero lo entiendo a un nivel muy profundo. Sé lo que se siente al decir... Hay momentos en los que, por ejemplo, sincerarse, reconocer un fracaso y hacerlo visible ante ciertas personas y lidiar con ello para poder seguir adelante, esos momentos se sienten como una muerte. Es una especie de muerte el reconocer un fracaso. Pero, paradójicamente... ¿Y si es la única manera de llegar a la vida verdadera? Creo que todos sabemos cómo es ese momento. Sí, el momento en que te das cuenta de que lo correcto es lo más aterrador que se te puede ocurrir. Es lo más aterrador. Parece que... Sí. Parece que... Me va a arruinar. Sí, traerá la ruina. Me va a arruinar a mí y podría arruinar a otros. Va a arruinar mi identidad. Pero es la única manera de que esto en mi vida cambie. O de que yo cambie, algo así, no sé. Sí, claro. O es simplemente a lo que Dios me está llamando, pero da miedo. Cierto. A menudo así es como se nos presentan los momentos clave de la vida, ¿no? Pero entonces, en última instancia, en esto también está la esperanza de que
la realidad de que moriremos, Sí. pero la esperanza de que también hay un pasaje a través de eso que Jesús muestra. Incluso si sigues a Dios hasta la muerte física real, hay un camino hacia el otro lado. Exactamente. Las palabras de Pablo me vinieron a la mente mientras te escuchaba. Segunda de Corintios 5, versículo 14. Él dice, es el amor del Mesías lo que nos impulsa o nos apremia. Cuando Pablo mira a Jesús colgado del árbol, lo que ve es el amor del Creador sufriendo con nosotros y por nosotros. Y dice que eso es lo que nos impulsa. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Él ve a un segundo Adán en el madero muriendo en nombre de toda la humanidad. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Están... Sí. Todas estas pequeñas inversiones invertidas, pero esa es la imagen. Sí. Es el tema de la nueva humanidad. El árbol de la vida resulta ser una persona. Una persona que rebosa de un amor y una solidaridad abrumadores con nuestro dolor, nuestra muerte y nuestro mal. Y se adentra en ello. Deja que le haga lo peor para podernos dar lo que solo Él puede hacer, que es crear una nueva vida a partir de nuestra muerte. Ese es el árbol de la vida. El árbol de la vida es una persona. Bueno, Jesús está en el árbol de la vida, pero es su muerte en ese árbol de la vida lo que nos da a nosotros la vida. Quizás me estoy... no sé, aún estoy intentando descifrar bien el simbolismo. Bueno, sí, ya sabes, si estar en la presencia de Dios es el árbol de la vida... Exacto, sí. Consumir a Dios... Sí, la figura humana en el trono está sentada en el medio del árbol en llamas. Eso es lo que ve Moisés, es lo que ve Isaías. Entonces... Ese es Jesús. Jesús está en el trono al estar sentado en la cruz. Y dice, vengan a mí y coman. Sí, el árbol de la vida. Bueno, si todavía no has visto el video, deberías verlo cuanto antes. Sí, es muy bueno. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Esta ha sido una serie muy entretenida. Les agradecemos a ustedes que la han escuchado completa con nosotros. Si eres nuevo en este podcast y aún no nos has dejado una reseña en iTunes, nos encantaría que lo hicieras. Realmente ayuda a darnos a conocer y además es genial saber de ustedes. También pueden ver el video sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida contó con un director de arte invitado, Armand Serrano. Es un artista visual que ha trabajado probablemente en una docena de películas que seguramente ustedes han visto y disfrutamos mucho trabajando con él. Pueden ver este video en nuestro sitio web, proyectobiblia.com, o en nuestro canal de YouTube, Proyecto Biblia Oficial. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito porque ya ha sido pagado por miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Esteban David y soy de Cuba. Me encanta cómo Proyecto Biblia explora la profundidad de la historia bíblica, haciendo de cada parte una pieza indispensable de la trama de redención. Uso sus recursos para estudiar la Biblia personalmente y lo comparto con mis amigos para que se interesen por ella y la entiendan mejor. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.